Manuel, bueno, muchas gracias a la Fundación y a Federico por esta invitación. La verdad que la teníamos pendiente desde hace rato. Eh, este ha sido un año particular y no quiero pincharle un poco las expectativas, pero el año que viene va a seguir siendo particular o quizá particularmente más difícil. Así que está bueno un poco alinear las expectativas en base a eso, ¿no? Yo no sé, ya directamente arrancamos, voy pasando la presentación, José Manuel. Si se ve todo ok, cualquier cosa, por favor me avisan si hay algo que no se entiende. Perfecto, perfecto. A ver, bueno, ahí está. Acá estamos. Lo primero para mí en esta clase de finanzas para no financieros, ¿por qué le hemos elegido este título, digamos? Porque, bueno, la verdad que somos muy pocos, incluso los que dentro del mundo de la economía nos dedicamos a lo que son las finanzas, ¿no? Muchas de las empresas tienen a su gerente administrativo, que ocupa muchas veces el lugar de tesorero, pero que más es un empleado de AFIP o de rentas, tratando de llegar con los pagos y con los vencimientos que realmente, digamos, un gerente financiero o un tesorero de la compañía. Lo primero, y si me permiten acá con algo muy básico, es diferenciar entre qué es lo económico y qué es lo financiero, porque muchas veces se confunden, ¿no? Y creemos que es lo mismo y en realidad es bastante diferente. Bueno, lo económico tiene que ver con comprar y vender. Entonces acá entra la puja entre lo que es el comercial, que se dedica justamente a la venta, ¿no? Y el financiero, que se dedica después a la siguiente pata de comprar y vender, que es a cobrar y pagar. Entonces esa es básicamente la diferencia entre lo económico y lo financiero. Lo económico tiene que ver con la rentabilidad y lo financiero está más bien asociado a lo que es la liquidez. Y en este último punto, yo no sé si alguno de los que ustedes, y me pueden interrumpir si quieren, no hay ningún problema, les pasa esto de que cuando uno se sienta con el contador, ve que los números, digamos, en el estado de resultados, que es donde la contabilidad refleja cómo le ha ido a la empresa, digamos, a lo largo del año económico, te refleja que justamente mi empresa, económicamente hablando, he ganado un montón de plata. Pero ¿qué pasa cuando trato de, como dueño, como empresario, llevarme esa plata al bolsillo y no la tengo? Esto es algo súper frecuente, ¿no? Que vemos, ojalá este año va a ser un año, bueno, particular. Hay empresas que les ha ido muy bien y hay empresas que realmente es un milagro que estén sobreviviendo por todo lo que es lo difícil que ha sido este año. Pero bueno, esto es en general, sacando la coyuntura, digamos, el día de hoy, algo que es muy frecuente, esta disociación entre lo económico y lo financiero. Esto es algo que si después ustedes le quieren pasar el material a los chicos que estudien, que estén en la clase, no hay ningún problema. Esto tiene que ver justamente con lo que se llama el ciclo de caja y esta relación entre la parte operativa y la parte financiera de la empresa. Salvo que ustedes sean un supermercado, que por ejemplo los supermercados tienen la gran ventaja de que a la gente le cobran en general de contado y a los proveedores le pagan a 120 días, esto en el mejor de los casos. En cualquier otra empresa normal, ustedes van a tener, digamos, un ciclo de caja en el cual van a necesitar financiamiento. ¿Por qué? Básicamente porque ustedes tienen que pagar antes del momento que van a cobrar. Y sobre todo, digamos, si mantienen varios meses de inventario en el caso que sean, digamos, una empresa, digamos, operativa. Pero bueno, no importa porque por este gráfico, si ustedes lo ven así, suena como muy sofisticado, cuando en realidad no lo es. Es básicamente transmitirles este concepto que es mucho más simple de diferencia entre el momento de pagar y cobrar, que justamente se genera esa brecha que es la que voy a tener que salir a financiar. Bueno, acá vemos de nuevo cómo desde lo económico incluso yo puedo construir lo financiero y vuelvo a hacer hincapié en esta diferencia. Digamos, el estado de resultados, que si son empresas que ya han producido algún balance, sí o sí tienen que tener el estado de situación patrimonial o balance y el estado de resultados, que muchas incluso cierran ahora balance el 31 de diciembre de ahora este año.
Entonces ahí se ve la diferencia entre lo económico y lo financiero. Yo a partir de lo económico, a partir del estado de resultados, yo puedo, digamos, construir el flujo de fondos libre que tiene que ver con lo financiero. ¿Y para qué se usa, por ejemplo, el flujo de fondos libre, digamos, dentro de una empresa? Bueno, ya vamos a ver más adelante, para todo lo que tiene que ver con planificación financiera, por ejemplo. Para evaluar una empresa, yo voy a necesitar no la parte económica, que un poco mira hacia el pasado, sino la parte financiera, y voy a necesitar proyecciones, digamos, para poder evaluar la empresa. Eso, como para que lo tengan en cuenta, digamos que si bien son conceptos diferentes, están muy interrelacionados. Incluso se puede construir lo financiero a partir de lo económico. Obviamente no vamos a entrar en detalles de cómo se construye esto, porque sería súper aburrido, y además la idea es que ustedes, digamos, como parte de una empresa familiar, sepan no construir la información, sino interpretarla, porque ustedes básicamente son personas que están todo el tiempo tomando decisiones, y dentro de las que toman decisiones económicas financieras. Entonces, ¿para qué se usa la finanza? Bueno, básicamente todo lo que tiene que ser planificación financiera. ¿Cuánta plata necesito y en qué momento? El timing, que llamamos nosotros en la jerga financiera, es decir, el cuándo voy a necesitar la plata, es fundamental. Incluso cuándo la inversión también es fundamental. O sea, el timing es importantísimo, más en una economía como la nuestra, que es una economía súper inflacionaria, súper sub y baja, el timing es importantísimo. La fuente de financiamiento, o sea, ¿de dónde voy a sacar la plata si quiero hacer, digamos, un proyecto? En Argentina está estudiado que, versus otros países del mundo, el 70%, digamos, del financiamiento es autofinanciamiento y bancos, algo que en otros países del mundo se va mucho más allá del autofinanciamiento y, digamos, hay un mayor endeudamiento. En Argentina, desgraciadamente, no. Hay un poco un preconcepto de que la deuda es mala, cuando en realidad la deuda no necesariamente es mala. El tema es para qué se usa, cuál es el costo de esa deuda, y si realmente el proyecto en el que yo voy a invertir me va a dar un mayor rendimiento para que yo pueda repagar esa deuda. Pero en general, endeudarse está bueno cuando se hace de forma saludable. Y después, una vez que yo digo, a ver, ¿cuánto necesito? ¿Cuándo lo voy a necesitar? ¿De dónde voy a sacar la plata? Perfecto. El día que yo le reciba la plata, ¿cómo administro ese fondo? Muchas veces pasa que reciben un préstamo o que descuentan un cheque y esa plata entra, digamos, a su cuenta bancaria y se queda muerta, digamos, en la cuenta bancaria, con lo cual ya están perdiendo plata por el costo de oportunidad, digamos, en la administración activa de esos fondos. Entonces, bueno, básicamente para eso se usan las finanzas. Lo que tiene que ver con la gestión financiera, nosotros como que tenemos tres ejes sobre el cual tenemos que hacer girar toda la gestión financiera, y están súper interrelacionados. Liquidez, rentabilidad y solvencia. La liquidez, estoy hablando, digamos, de la capacidad de enfrentar la deuda de corto plazo. Es decir, cuando uno habla de activos más o menos líquidos, son activos que se pueden convertir rápidamente en efectivo. Eso tiene que ver con liquidez. La rentabilidad es el uso que yo le estoy dando a todos los activos que tengo, digamos, en la empresa. O sea, si me están rindiendo o no, si yo estoy generando beneficio o no. Y es muy importante medirla, ¿por qué? Porque por el costo de oportunidad. Cuando yo soy empresario y pongo a riesgo mi capital, digamos, para armar una empresa, ese capital yo le tengo que exigir una mayor rentabilidad que la que yo pudiera sacar, no sé, de una inversión similar o de un plazo fijo. ¿Por qué? Porque si no, no arriesgo ese capital, si no me va a repagar con una mayor renta. Y ahí acuérdense que hay una ecuación básica, digamos, en finanzas, que es siempre mayor rentabilidad tiene que venir acompañada de un mayor riesgo, o al revés. Si yo estoy asumiendo un mayor riesgo como empresario, en el sentido de que si me va bien, bueno, salvo el Estado, que es mi principal socio, pero si pierdo en las ganancias, pero si pierdo todo, como el riesgo es tan alto, la rentabilidad de arriesgar mi capital propio tiene que ser también muy alta. Y la tercera pata, ya es una pata un poco de más de largo plazo y tiene que ver con la solvencia, es decir, la capacidad que tiene una empresa de garantizar, digamos, con todos los activos, con todos los recursos que tiene, ya, digamos, la deuda de mayor plazo, ¿no?
Y es muy importante cómo se interrelacionan las tres, porque muchas veces problemas de liquidez pueden terminar afectando la solvencia de la compañía y pueden llevar a la quiebra de la compañía. Por ejemplo, hay casos, digamos, en los cuales hay descalce. El descalce, ¿qué quiere decir? Que tienen distintos plazos del vencimiento de los activos con los pasivos. Entonces yo tengo, digamos, pasivos que son exigibles en el corto plazo y activos que los puedo liquidar en el largo plazo. Entonces, de repente, si a mí me cortan, que hay un caso muy grande de una tarjeta de crédito tucumana, si a mí me cortan una línea de crédito, de renovación, digamos, esa deuda de corto plazo, me cortan el chorro, puede afectar la solvencia y llevar a la quiebra de la compañía. Entonces, es muy importante que ustedes, digamos, como agentes que están tomando decisiones en la empresa, que seguramente es pyme, que encima es una pyme familiar, o sea que hay cuestiones de familia y de empresa, que tengan en cuenta estas tres patas. Y acá, digamos, lo interesante es que todo esto se puede medir, pues yo le hablo así conceptos abstractos, pero si ustedes quieren, existen lo que se llaman índices de liquidez, de rentabilidad, de solvencia, que yo no los he puesto acá en la presentación porque la verdad que me parecen aburridísimos, pero si quieren se los puedo pasar, o incluso ustedes pueden googlear, a ver, ¿cómo se mide la liquidez, digamos, de una empresa? Bueno, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cómo se mide la rentabilidad? Y es importante que ustedes hagan un análisis de la empresa, de la evolución, digamos, de la empresa en el tiempo, es decir, cómo me ha ido en estos indicadores en 2018, en 2019, en 2020, o sea, un análisis como de serie de tiempo, y por otro lado que se comparen con pares de ustedes, ¿no? Eso sería lo ideal en el caso de que tengan esa información. Muchas veces no hay información pública, pero otras veces, si ustedes, por ejemplo, hay empresas que tienen oferta pública, que cotizan en bolsa, que todos estos indicadores, si van, ni siquiera tienen que pagar, van a Yahoo Finance, a Google Finance, o lo ponen, siempre tienen cualquier cosa que no sepan, ustedes lo meten en Google y seguro que Google les va a dar la respuesta. Entonces es importante que ustedes cuantifiquen digamos, estos indicadores. Porque básicamente lo que ustedes no midan, no van a corregir y no van a mejorar. Entonces, por eso es importante medir todo. Bueno, como yo le decía, esto es algo como muy corto. Mi idea es que no van a saber, no es que sepan armar esta información, sino que medianamente tengan algunos conceptos como para interpretarla de mejor forma como agentes que toman decisiones, digamos, todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, cuando uno hace un análisis financiero? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo está la salud de mi empresa o de mi organización? Porque por supuesto que hay, digamos, para todo tipo de organización hay, digamos, ratios e indicadores financieros. Por un lado es, ¿qué capacidad tengo como empresa de generar beneficios? ¿Cuánto y cómo se obtuvieron esos beneficios? Si es que los obtuvo, ¿no? Porque hay muchas veces, como este año, que para muchas empresas va a ser un año de pérdidas. Después, ¿cómo es la estructura de inversión de financiamiento? O sea, ¿cómo es la participación entre fondos propios y fondos de terceros? De la relación entre la capacidad de generar beneficios y cómo están, digamos, la estructura de inversión y financiamiento, surge justamente la tercera, digamos, medida, que es la productividad de los recursos invertidos, es decir, los beneficios que me generan las inversiones que voy haciendo en función del tipo de financiamiento que tengo, financiamiento de corto, de largo plazo, fondos propios, fondos de terceros y demás. Y después algo que es mucho más operativo, que tiene que ver, que acá sí quiero hacer bastante hincapié, con la circulación del efectivo, es decir, el ciclo cortito de caja, ¿no? Yo, o sea, para funcionar como empresa, para poder financiar, digamos, las necesidades operativas de corto plazo, cómo genero, pues, digamos, recursos de corto plazo, cómo demando esos recursos de corto plazo. Que sobre esto, digamos, vamos a hacer hincapié. Y acá pido disculpas si es muy básico para algunos, pero me parece fundamental entender parte de lo que es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera hay una ecuación básica, o sea, una ecuación es una igualdad, donde dice que todos los recursos que yo tenga invertidos en la empresa, que en la jerga se llaman activos, tienen que estar, digamos, exactamente conformados por un pasivo propio o un pasivo ajeno. Es decir,
Los recursos invertidos son igual a cómo están financiados esos recursos, con plata mía como empresario, digamos, o con plata de un tercero. Entonces eso es lo que se llama ecuación contable básica. Y toda, digamos, la contabilidad financiera de la empresa está organizada, digamos, de esta forma. De hecho, cuando nosotros vamos a ver un balance, que si es que ustedes tienen balance, los balances, digamos, justamente la parte del activo es cómo se usan los recursos, la parte del pasivo es de dónde sale esa plata. A su vez, les había dicho al principio que la liquidez para nosotros era uno de los tres ejes, digamos, de la gestión financiera, y la liquidez es la posibilidad de convertir en efectivo, digamos, un activo en el muy corto plazo. Usualmente es un periodo menos de un año. Entonces, tanto los activos como los pasivos, es decir, el origen como la aplicación de fondos, se clasifica en función de cuán líquido o la capacidad de hacerse efectivo que tiene. Entonces, así tenemos los activos corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Por ejemplo, la disponibilidad que tengo en caja, si yo tengo invertido en un fondo de money market, en un fondo de plazo fijo, el inventario, en el caso de que sea una empresa, digamos, comercial, o una empresa productiva, porque puede ser el inventario final o bienes intermedios o materias primas. Todo eso se considera, digamos, activos corrientes. Las cuentas a cobrar que tengo, por ejemplo, y los activos, digamos, de más largo plazo son, por ejemplo, las maquinarias, los inmuebles, es decir, que para convertirlos en efectivo no es tan fácil salir y venderlos como hacer un rescate de un fondo de money market o vender, digamos, lo que tengo en el inventario. En el lado del pasivo o de cómo se financian, digamos, esos activos, pasa exactamente lo mismo. Los recursos propios son justamente es lo que se llama patrimonio neto, o es lo que, digamos, los accionistas arriesgan, digamos, en la empresa, es la parte propia. Entonces, lo que no es propio está financiado por alguien, por un tercero, y puede ser exigible en el corto plazo, eso CP es corto plazo y LP es largo plazo, no es long play, es largo plazo. Entonces, en función de si la tengo que pagar, porque justamente los pasivos son obligaciones a pagar, si la tengo que pagar dentro de un año, se considera de corto plazo, como por ejemplo deudas impositivas, como por ejemplo sueldos a pagar, como por ejemplo proveedores, eso se considera de corto plazo. Si es ya más largo plazo, por ejemplo, si he sacado un préstamo hipotecario o si tengo una prenda que es exigible en 5 o 10 años, bueno, eso va a lo que es largo plazo. No, esto no vamos a hablar. Bueno, dentro de lo que es la deuda de corto plazo o exigible en el corto plazo, si ustedes se fijan, nosotros tenemos como a su vez dos componentes. Lo que se llaman los recursos espontáneos y por otro lado la deuda financiera de corto plazo. Y acá quiero que presten mucha atención. Esta es la parte más aburrida, pero desgraciadamente si no vamos a los números se va a quedar todo en el aire. Los recursos espontáneos son los recursos que, digamos, que ustedes tienen dentro de lo que es el pasivo, digamos, de corto plazo, que son recursos recurrentes, es decir, que lo tienen, digamos, a lo largo de la vida de la empresa, que no generen una tasa de interés explícita, como por ejemplo los sueldos a pagar, como por ejemplo algunas deudas que tengan con AFIP, digamos deudas no entrando en una moratoria, quiero decir, y sobre todo proveedores. Estos se consideran recursos espontáneos. Todo lo que yo no pueda, digamos, financiar con estos recursos espontáneos, voy a tener que salir a tomar deuda de corto plazo, ¿sí? Todo lo que no sea de corto plazo, ya sea deuda o patrimonio neto, o sea, deuda de largo plazo o patrimonio neto, es lo que se considera recursos permanentes. Entonces acá hay que hacer, digamos, como un zoom y decir, bueno, a ver, yo tengo dentro de mi total de activos, dentro de la aplicación de fondos de la empresa, o sea, dentro de todos los recursos de la empresa, lo puedo financiar con recursos permanentes, ya sea recursos propios, recursos de terceros, o recursos, digamos, que sean exigibles en el corto plazo. Y a su vez, todo lo que es espontáneo, lo que no tiene un costo financiero explícito, generalmente proveedores, sueldos, impuestos, y si no puedo financiarlo sin costo financiero, digamos, asociado, sí o sí voy a tener que salir a endeudarme
digamos, en el corto plazo, ¿sí? Para poder cubrir esos activos corrientes, digamos, que tengo que financiar. Muchas veces, y acá esto es más un tema de jerga, pero bueno, yo sigo la escuela del IAE, y en el IAE se considera de esta forma. La verdad que lo que más me importa es el concepto, más allá del nombre. Cuando uno suele hablar de las necesidades financieras de corto plazo de la compañía y demás, generalmente uno usa el término capital de trabajo. El capital de trabajo se puede definir como los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Acá, digamos, en el gráfico, no sé si lo pueden ver bien porque quizá no es muy intuitivo, digamos, yo al cuadrado este gris, básicamente le estoy, digamos, restando lo de corto plazo. Y me queda digamos, capital de trabajo, ¿sí? Esta liñita. Ahora, esto es visto desde el lado, digamos, como del activo. Si yo, a su vez, lo mido desde el lado del pasivo y digo, mis recursos permanentes, que son la deuda de largo plazo con el patrimonio neto, le saco, digamos, los activos fijos, tengo el mismo cuadradito que antes, fíjense, este amarillo o del lado del activo o este amarillo del lado del pasivo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿para qué me habla de esto si yo solo quiero definir el capital de trabajo? Bueno, porque la idea es que el capital de trabajo, lejos de lo que se suele, digamos, asociar, es un recurso, digamos, es sí, son recursos, digamos, bastante estables. ¿Por qué? Porque justamente están siendo financiados con recursos permanentes, que son justamente los recursos permanentes menos los activos fijos. Entonces, de la diferencia de dos componentes relativamente fijos, digamos, queda rectángulo, iba a decir cuadrado, perdón, este rectángulo, digamos, que es amarillito, que es relativamente estable. Entonces, lo que está más bien asociado a la volatilidad, digamos, y a la variación en ventas, no es lo que tradicionalmente se conoce como capital de trabajo, sino como necesidad operativa de fondos. Y fíjense la diferencia. Digamos, la necesidad operativa de fondos es los activos corrientes, es decir, todo lo que yo tengo, los recursos que tiene la empresa, digamos, que son relativamente líquidos, por eso son corrientes, menos los recursos espontáneos, menos los que me pueden ser financiados sin ningún tipo de costo. Eso justamente es la necesidad operativa de fondos. Y eso es lo que ¿por qué es tan importante? Porque si la necesidad operativa de fondos es mayor, digamos, que el capital de trabajo, que es un recurso relativamente estable, voy a tener que salir a tomar deuda. Y voy a tener que, financiarme en el corto plazo. Entonces, bueno, esto es un poquito como complicado, pero es importante. Acá yo les voy a dejar después si quieren explorar un poquito más a fondo, pero básicamente lo que les tiene que quedar, digamos, en claro es que si la necesidad operativa de fondos, o sea, si, digamos, la necesidad que está asociada al financiamiento de las ventas principalmente es mayor, estos recursos permanentes asociados al capital de trabajo, tengo que salir a tomar plata. Si ocurre lo contrario, voy a tener un excedente de caja. Y sobre esto, digamos, quiero hacer hincapié en qué hacer o dónde buscar la plata cuando yo necesito, digamos, buscar financiamiento, o sea, dónde lo busco, qué financiamiento busco, qué costo, y a su vez, si me sobra plata, o sea, ¿dónde la pongo esa plata, no? Entonces, sobre esto, disculpen esta parte como tan aburrida y tan técnica, pero bueno, era un poco para que entiendan de dónde salen todos estos conceptos. En cuanto a fuentes de financiamiento, digamos, como les digo, si ustedes tienen necesidades de fondos que estén por arriba del capital de trabajo, de algún lado tiene que salir la plata, ¿sí? Porque me queda un agujero que lo tengo que financiar. En general, las fuentes de financiamiento siempre son o capital propio o de terceros, si abro, por ejemplo, una nueva ronda de inversión, o deudas. Y ahí es muy importante el horizonte de inversión. Es decir, yo no puedo financiar, digamos, algo de corto plazo destinado, digamos, al corto plazo con deuda de largo plazo y mucho menos al revés, porque después vienen justamente los problemas de solvencia. O sea,
Si yo tengo, digamos, voy a financiar activos de largo plazo, necesito también pasivos de largo plazo. Eso es lo que nosotros en la jerga llamamos descalce de plazos, ¿verdad? Otro descalce muy frecuente es el descalce de monedas, es decir, bueno, a ver, yo tengo todo mi flujo, digamos, de ingresos en pesos, pero resulta que voy a tomar deuda en dólares. Entonces, si viene una devaluación, ¿qué pasa? No puedo hacer frente a la deuda. Entonces, eso es algo que también hay que ver bastante. Para mí es muy importante salir de lo tradicional, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, a ver, en cuanto a las fuentes de financiamiento, lo primero que se le ocurre a todos los empresarios es ir al banco. Es como, digamos, no, o pongo plata yo o voy al banco. Y de hecho, las estadísticas así lo muestran, porque la mayoría de las empresas, el 70% de las firmas en Argentina, de las pymes, tienen autofinanciamiento o deuda solamente bancaria. Pero en función de, si ustedes ven acá en el gráfico que les muestro, en el eje, en la línea, digamos, vertical, yo lo que estoy midiendo básicamente es plata, y en la línea horizontal, tiempo. Entonces, esa relación entre facturación, los resultados y tiempo, hay una vida, digamos, en la empresa. En los primeros años, ustedes ven, digamos, acá la curva esta naranja, en estos primeros años es justamente todos los emprendimientos, o como ahora se está de moda todo el tema de las startups, los primeros años es lo que se llama el famoso valle de la muerte, o sea, yo estoy perdiendo plata, estoy poniendo plata para desarrollar una empresa, no veo un peso, en general son 2 años o más, depende de la firma, pero bueno, es lo que se llama el valle de la muerte. En ese momento no hay banco, no hay nadie, nadie me va a prestar plata, o sea, los únicos que ponen plata son los fundadores, o sea, los socios, y lo que se llama las 3F, que es Family, Fools and Friends, o sea, la familia, los tontos y los amigos. Son los únicos que me van a apoyar en este sueño de mi emprendimiento. Después ya, cuando está un poquito más armada la firma, la compañía, cuando ya tiene incluso una figura legal, como ser una sociedad anónima, ya puedo ir a buscar financiamiento en capitales ángeles. Y quiero que sepan que por ahí ustedes dicen, no, pero en Tucumán no existe el tema de las capitales ángeles. No, sí existe. Hay casos de empresas tucumanas y de empresas jujeñas, empresas santiagueñas, o sea, empresas del NOA, que han conseguido financiamiento a través de inversores ángeles. Obviamente tiene determinadas características, se puede, digamos, estructurar como cediendo participación de las acciones, del componente, digamos, accionario de la empresa, o estructurar cediendo, haciendo un híbrido, lo que se llama una nota convertible. Existe toda una industria, digamos, al respecto. Cuando ya la empresa va hacia lo que se llama una serie A, o va, digamos, como creciendo a nivel de facturación, ya surge todo lo que se llama la industria del fondos, que son ya fondos, ya no son inversores individuales, de capital de riesgo, de venture capital, o como en Argentina tratan de decirle, capital emprendedor. De hecho, en Argentina hay una asociación, digamos, de empresas de capital de riesgo, y ya hay cierto track record en esto. Y después ya en la etapa donde la empresa está muchísimo más consolidada, ahí recién surge, digamos, la banca comercial, o sea, los bancos, el descuento de cheques, el préstamo bancario, y en la última etapa, ya más cerca de una madurez de la empresa, lo que son los mercados financieros, que hoy pueden empezar con herramientas muy, que las vamos a ver un poquito más adelante, muy básicas como factura de crédito electrónica, descuento de cheque, hasta después la emisión de deuda en un régimen simplificado para pymes o en un régimen, digamos, convencional para grandes compañías, hasta hacer lo que se llama un IPO o una oferta, digamos, salir a cotizar en bolsa, eso básicamente. Entonces, fíjense, digamos que dónde van a ir a buscar plata ustedes está totalmente relacionado con la etapa de la empresa en la que ustedes se encuentran. Y ese, digamos, no es un tema menor, porque por ahí están buscando en el lugar equivocado. Pero créanme que plata hay, faltan realmente buenos proyectos y serios proyectos para financiar. Y acá a mí, digamos, porque bueno, yo hace 15 años que trabajo en el sector financiero, 16, ya me estoy sacando un año, ¿cierto? Que ya cumplí 41. La verdad que a mí me molesta bastante el tema de que hay desde la comunicación instaurado con que la bolsa, digamos, todo lo que tenga que ver con mercados financieros es timba.
Es importante, digamos, que sepan que el sistema financiero en general es la forma de canalizar el ahorro hacia la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como empresarios, como empresa, digamos, si necesitan plata, de repente, no sé, la empresa necesita 10 millones de pesos. Y bueno, Regina tiene 50.000, Federico tiene 10.000 y así. Entonces, de a 50.000, de a 10.000, es el sistema financiero justamente el que se encarga de agrupar estos Federicos, estas Reginas, y de hacer viable, unir las puntas, por supuesto, quedarse con justamente lo que es el spread o con una comisión en función de dónde se realice, digamos, la operación, pero es la única forma, digamos, que tenemos para invertir, es financiándolo, y de hecho la inversión es tan, pero tan importante, que es la única forma que nosotros tenemos para crecer como país. Entonces, hay estadísticas, no las he puesto acá porque son súper aburridas, pero créanme que los países donde no hay inversión, no hay crecimiento. Y bueno, fíjense que Argentina, nosotros somos un claro ejemplo de que hace 11 años no crece lo que se llama el Producto Bruto Interno per cápita. ¿Qué quiere decir? La riqueza que genera el país dividida en el número, digamos, de habitantes del suelo argentino. Cuando en 1925, creo que era, no, 1895, perdón, Argentina, cuando vos lo medías en términos de PBI per cápita, era el país más rico del mundo. Eso es un estudio, digamos, que se ha conocido hace relativamente poco, donde muestra que incluso estaba por arriba de Estados Unidos, de Dinamarca, de Holanda, de muchos otros países que hoy, por supuesto, nos sacan años luz. Entonces, bueno, a mí es importante que es el sistema financiero para crear riqueza, ¿no? En cuanto a lo que es el sistema financiero tradicional, la mayoría ya, digamos, conoce todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los bancos, ¿no? Entonces yo acá vengo a hablarle de lo que es financiamiento a pymes en el mercado de capitales, que quizás muchos no saben que, por ejemplo, en el mercado de capitales existe un producto que se llama caución. Las cauciones son préstamos bursátiles, que pueden ser desde un día hasta los plazos más operados son 1, 7, 14 y 30 días. Entonces, muchas veces las empresas dicen, bueno, no, a ver, recibo un pago hoy, no sé, supongamos que hoy sea 20, que no sea 10, por los justos 10. Recibo un pago el 20 y no puedo hacer un plazo fijo porque no puedo esperar hasta el 20 del próximo mes, porque resulta que hasta el 10 tengo que pagar los sueldos. Entonces, ¿qué hago? Nada, la dejo a la plata ahí, se la regalo al banco, el banco se da la vuelta, coloca el ELIX, se la presta a alguien y hace el negocio por nosotros, y, o sea, con nuestra plata, y nos cobra gasto por respirar, digamos, la cuenta bancaria. Bueno, existen productos como ser las cauciones, digamos, en las cuales se unen puntas. Entonces, vos podés ser, si tenés excedente financiero, podés colocar la caución, y si sos, digamos, tomador de fondos, podés justamente estar del otro lado. Por supuesto que dejás en garantía algún tipo de activo financiero. Entonces, ¿qué es la caución? Es un préstamo bursátil garantizado por algún activo financiero. Por ejemplo, un bono, una acción y demás. Depende del activo, digamos, que vos dejes en garantía, va a ser el aforo, digamos, que tenga de cada uno de los activos. Entonces, si vos incumplís el mercado, porque todo esto se opera en un mercado regulado, el mercado te ejecuta la garantía que vos dejás. Para que tengan una idea, hoy los plazos operados, esto se opera de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y hoy a un día se estuvo operando entre 28 y 29 y medio, a 7 días entre 30 y 34, a 14 días más o menos por ahí, y a un mes 36. Bueno, otra herramienta son los cheques de pago diferido, o sea, ustedes, digamos, si quieren financiarse, ¿no? Porque acá estamos, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de los fondos, un cheque diferido propio o de terceros, si ustedes cuentan con el aval de un SGR, pueden descontarlo en bolsa. ¿Cuál es la ventaja de descontarlo en bolsa? Que existe una normativa, digamos, que obliga a las compañías de seguro a invertir en instrumentos pymes. Como son muy pocas las pymes que conocen de estos instrumentos y hay muy poca en general, digamos, cultura financiera, educación financiera, son instrumentos muy demandados, digamos, y con muy poca oferta. Como las compañías de seguro, por norma, tienen que invertir en productos pymes,
demandan muchísimo este tipo de productos y hay fondos que se dedican a comprar cheques de pago diferido PYME. Ustedes pueden ir dentro de un segmento avalado, que si vienen con garantía de una sociedad de garantía recíproca, que obviamente ese aval tiene un costo, en general la tasa es más barata, o pueden ir a un segmento que no sea garantizado, cualquiera de los dos. Los pagarés bursátiles suenan mejor en la práctica de lo que son realmente, porque los pagarés bursátiles son, digamos, cuando hasta un año nosotros hablamos de cheques de pago diferido, los pagarés bursátiles son mayores a un año, pueden ser en pesos y en dólares, y la verdad que hoy se operan un poco menos, un poco por la coyuntura, porque todo es muy, muy cortoplacista, pero también es un instrumento, digamos, que existe, es decir, para plazos mayores de un año. Después ya entramos a las grandes ligas, que son las obligaciones negociables. Los bonos, digamos, de las empresas se llaman obligaciones negociables. Estos bonos, si ustedes son digamos, entran dentro del régimen PYME y vienen con un aval de una sociedad de garantía recíproca, es muchísimo más fácil todo el proceso porque básicamente el riesgo crédito es de garantizar, de asignar PYME, de Unión SGR, digamos, de cualquiera de las SGR del mercado. Entonces ustedes pueden entrar dentro de ese régimen. Si no entran dentro del régimen de las grandes empresas, que para que ustedes tengan una idea, desde que ustedes dicen, ok, quiero, digamos, financiarme en el mercado de capitales, hasta el día que se emite, pueden llegar a pasar más o menos unos 3 meses. Tiene ventajas y desventajas respecto del préstamo bancario. Entre las ventajas están los montos. O sea, ustedes pueden financiarse con montos muchísimo más altos en el mercado de capitales que en un banco. Los costos impositivos en el mercado de capitales, no se paga IVA sobre interés, no hay ingresos brutos, no te van a pedir, no sé, una hipoteca y vas a tener el costo, digamos, de la hipoteca. Entonces hay varias, digamos, ahorros en términos tributarios, que en Argentina no es un tema menor. Entonces lo hace, creo yo, un poco un complemento, no sustituto de lo que es el préstamo bancario. Siempre está bueno explorar y un poco testear, a ver, mi empresa puede llegar a financiarse en el mercado de capitales. Hay un montón de empresas del agro, del interior, que se financian, y depende de la empresa, de cómo sea, digamos, su flujo de ingresos, es el tipo de deuda que va a ir a tomar. Porque, a ver, hoy, bueno, el mercado no va a financiar generalmente deuda, como están las cosas, deuda a tasa fija, que la mayoría, por supuesto, prefieren deuda a tasa fija, pero sí está muy de moda todo lo que tiene que ver, perdón, con dólar link. Por ejemplo, las empresas que son exportadoras, como no las dejan endeudarse en dólares, se endeudan en pesos al tipo de cambio oficial. Empresas más relacionadas con el consumo, o incluso el mismo Estado soberano, se emiten deuda atada a la evolución de la inflación. Otros emiten deuda, por ejemplo, Telecom, hace 1 o 2 días sacó deuda, la semana pasada, sacó deuda que ajusta por tasa de plazo fijo, por tasa bailar. Entonces todo, digamos, depende un poco del negocio en cuestión de fondo. Y finalmente, y esto me parece súper interesante, que muy poca gente sabe lo que son las facturas de crédito electrónica. Ustedes como pymes, si hacen una factura de crédito electrónica a un gran contribuyente, es decir, a una empresa, que en Tucumán hay varias grandes empresas, digamos, reconocidas por AFIP, ustedes si le hacen esa factura de crédito electrónica tienen la posibilidad de convertir ese instrumento comercial, digamos, el crédito comercial, en un instrumento financiero. Entonces ustedes, a quien le emiten, digamos, la factura, le piden autorización para venderla, digamos, para negociarla en el mercado de capitales. Si no les da ningún tipo de autorización, hay una aprobación, tácita, que, digamos, a los 30 días, ustedes pueden salir a negociar esto y pueden salir a fondearse. Entonces, todos estos son instrumentos, digamos, de muy corto plazo con los que ustedes pueden fondear, por así decirle, sus necesidades, digamos, financieras de muy cortito plazo, ¿no? Obviamente, si ya hablamos más tiempo, bueno, ya la estructura tiene que ser otra.
Esto me parecía como contarle un poquito así como más divertido algunas otras fuentes de financiamiento. Bueno, por un lado, no sé si han escuchado hablar de las criptomonedas. Hay muchas criptomonedas que se emiten, digamos, para financiar nuevas startups, nuevos proyectos, lo que se llama ICO o ICO. Y otra cosa que me parece más interesante y sobre todo más tangible para nosotros, ¿no? Porque por ahí no estamos en el mundo de las criptomonedas, no sabemos lo que es un token, es una cosa como muy rara. Entonces, todo lo que tiene que ver con el financiamiento colectivo o el crowdfunding. El crowdfunding, incluso hay plataformas a nivel internacional o en Argentina, donde uno sube un proyecto y, digamos, muchos pequeños inversores financian ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren financiar, no sé, son una empresa que hace, qué sé yo, bicicletas, y tienen un nuevo prototipo y dicen, bueno, a ver, yo quiero que me financien, digamos, este prototipo. Lo suben a estas plataformas de crowdfunding y Regina, Federico, Pedro, José ponen plata y financian. Y ustedes les dan, no sé, les mandan una bicicleta, les mandan medio bicicleta, les mandan un premio. Es como un poco, se ponen de acuerdo entre las partes. Lo importante es que sepan que esto existe, que se usa bastante dentro de lo que es el negocio inmobiliario y que en cierta forma quienes nos regulan a nosotros, que es Comisión Nacional de Valores, están tratando de darle un impulso a esto. La verdad que, como siempre, no lo han logrado mucho, pero bueno, existe y se usa, como para que lo tengan un poco en el radar de que hay otros lugares donde se puede sacar plata. ¿Qué pasa si estoy del otro lado? Y si de repente yo no necesito plata, sino tengo un excelente, o sea, tengo la suerte de tener un excelente fondo. Dirá, bueno, ¿qué hago con la plata? Ustedes me dirán, es imposible, hoy todo el mundo está necesitando plata. Bueno, les cuento casos concretos. Por ejemplo, muchas concesionarias de autos que tienen autos importados y no, digamos, los clientes básicamente como forma de dolarizarse, que hacen, compran un auto importado, porque tienen los dólares bajo el colchón, se los toman a los 150 del dólar blue, pero están comprando un auto que pagan a un dólar de 85. Entonces, la gente, digamos, entiende que está haciendo un negocio. Todos esos dólares, esos pesos, se los tiran por las concesionarias se van, dan vuelta para querer comprar los vehículos y no los consiguen. ¿Por qué? Bueno, porque hay que importarlos muchas veces, ¿no? No hablamos de lo que es producción nacional, o porque en épocas como esta la escasez es prácticamente, digamos, va a ser una constante en todo este momento. Entonces, en el caso de las concesionarias, no de todas, pero de algunas, sobre todo de autos de alta gama, de autos importados, están con muchísimos excedentes de capital. Por ejemplo, el mismo caso de empresas de electrodomésticos, que no, digamos que o empresas de tecnología, digamos, que no pueden, digamos, importar, no sé, computadoras, etcétera, y tienen, digamos, un excedente de caja. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese excedente de caja? ¿Dónde lo ponemos en el caso de que tengamos la suerte de tenerlo? Bueno, y aquí, como siempre, tenemos que definir lo que es corto plazo y largo plazo. Corto plazo para nosotros siempre es no sé, menos de un año, largo plazo más de un año. Acá en el corto plazo, ¿qué quiere decir? Si yo, digamos, tengo un excedente y que sé que es hasta fin de año o que sé que hoy es 10 y que lo voy a necesitar, no sé, en 10 días porque tengo que pagar aguinaldo, por ejemplo, bueno, eso es corto plazo. Acá el objetivo es conservar el capital. Entonces, yo no puedo ir a asumir riesgo para algo de tan corto plazo, de 10 días, de 20 días, y tampoco puedo dejarlo en la cuenta corriente, porque estoy perdiendo plata. Yo siempre digo, si ustedes quieren hacer caridad con el banco, no sé, yo trabajo en una fundación, les presento algún estudiante que pueden becar y bequen al estudiante, porque en los volúmenes que manejan las empresas, créanme que dejarlas dormidas en la cuenta corriente durante algunos días pueden becar o pueden ayudar, si no quieren ayudar a la propia empresa, pueden ayudar, digamos, a alguna fundación o a quien sea, pero el banco no. Entonces, como premisa, no dejar la plata, digamos, a tasa cero en cuenta corriente del banco. Siempre, digamos, el objetivo es que esto conserve capital, pero que tenga un riesgo muy bajo. O sea, siempre acuérdense que habíamos dicho al principio que mayor rentabilidad esperada siempre viene asociada a un mayor riesgo.
Bueno, acá voy a exactamente al revés, o sea, voy a esperar una rentabilidad baja porque estoy conservando mi capital y voy a buscar asumir un bajo riesgo. ¿Cuál es la contra de esto? Si yo me pongo muy conservador, por supuesto no me va a proteger frente a lo que es la pérdida de capital, es decir, inflación y devaluación. Ustedes saben que, bueno, desde el punto de vista de la macroeconomía, con toda la emisión de plata que hubo, con la caída de demanda de pesos que hay, porque nadie quiere pesos, o sea, la gente quiere, busca conservar su valor, hay precios, digamos, congelados, tarifas congeladas, o sea, se espera una gran inflación y por ende, digamos, inflación y devaluación en Argentina son dos variables que van de la mano, porque dicho la devaluación, estamos hablando del precio de un bien más, en este caso del dólar, ¿no? Así que bueno, esa es como la contracara de si me pongo muy conservador, no voy a proteger mi capital frente a la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? En cuanto a las opciones de corto plazo, que no, o sea, si ustedes necesitan la plata como mucho al mes, o sea, este excedente que tienen, no pueden salir de estas opciones. Los plazos fijos, que todo el mundo lo conoce, que es donde yo tengo un plazo fijo, yo le estoy prestando dinero al banco, digamos, el banco me paga una tasa, ¿qué tasa? Y depende. Si soy persona humana, me paga el 37, si soy persona jurídica, me paga el 32, pero si soy persona jurídica y he recibido algún tipo de asistencia por la pandemia del Estado, no me va a pagar más del 24. Entonces ahí tienen como del 24 al 37 todo el universo de tasas. La ventaja es que yo sé la tasa, o sea, es una tasa fija, es una tasa pactada, y salvo que el banco al que le estoy prestando plata, digamos, constituyendo mi depósito de plazo fijo, quiebre, que sería el fin del mundo en Argentina, una crisis sistémica terrible, el riesgo, digamos, es un riesgo relativamente bajo, un riesgo de crédito bajo. La contra, digamos, de este instrumento es que el plazo es fijo, o sea, yo lo tengo que hacer a 30 días y solo a 30 días y no puedo, digamos, si necesito la plata antes, sacarla. Entonces, frente a eso existen alternativas como, por ejemplo, esto que les contaba de las cauciones, o sea, yo puedo tomar plata, o sea, ser tomador de fondos en el mercado de cauciones, o puedo colocarlo, ¿no? Entonces, la ventaja acá es que yo puedo constituir cauciones hasta por un día, con una tasa del 29%, siempre hablando de tasa nominal anual. Entonces, puedo constituir este préstamo garantizado a través de la bolsa. La tasa siempre es una tasa de mercado. O sea, acá entramos ya en otro juego. Acá es oferta y demanda de fondos, digamos. Entonces, en general, abre el mercado a las 11 de la mañana y depende cómo sea el día, abrirá más tomador o no, y hacia las 4 de la tarde, cuando ya está cerrando, en general se pone más tomador porque tiene que salir a cubrir posiciones, algunos que han quedado, digamos, descubiertos. Bueno, después tenemos como otro instrumento de corto plazo lo que son los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión, para mí la mejor forma de describirlos son vaquitas. O sea, el fondo común de inversión es un instrumento de inversión colectiva donde pone Regina, pone una compañía de seguro, pone una pyme tucumana, pone un banco, o sea, todos ponemos plata y le tercerizamos esa gestión a un tercero. Digamos, le damos a gente del mercado que entiende que está todo el día mirando las pantallitas y que dice, compro esto porque está barato, vendo esto porque está caro y demás. Cuando yo hablo de fondo común de inversión, hablo como de un genérico. Es como decirte, che, anda al supermercado y compra jabón. Ajá, ¿qué compro? Jabón en pan, jabón en polvo, jabón baja espuma, ¿qué marca? Ale, Skip. Bueno, con los fondos es lo mismo, o sea, es un genérico. Dentro de la familia de fondos comunes de inversión, vos tenés, digamos, lo que son los fondos muy conservadores, digamos, de corto plazo, de liquidez transitoria, que en general se llaman en la jerga fondos tema cero o fondo con disponibilidad en el día, porque justamente vos podés salir, digamos, de la inversión, desarmarla y tener la plata acreditada en tu cuenta bancaria en el mismo día, desde eso, que es lo más conservador, hasta un fondo de acciones. ¿Sí? O sea, tenés como un universo bien amplio. Yo me concentro en los dos primeros de muy corto plazo en esta, digamos, presentación. Y después tenés, dentro de la especie fondo común de liquidez o fondo común de 24 horas, las casas de fondo.
Todos los bancos tienen sus casas de fondos. Por ejemplo, el Santander tiene los superfondos, el Galicia tiene los FIMA, el francés tiene los FBA. Después tenés las gestoras que son independientes, que ya no están asociadas a un banco. Tenés SBS, Partners, Balance, Mega Inver, Consultatio, bueno, un montón. Y tenés además una Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que se llama CAF, ¿sí? Donde vos podés ir de shopping y decir, che, a ver, yo quiero este fondo, ¿qué rinde este respecto de toda información pública? Todo esto, o sea, tienen información para que se les tiren así encima y hay demasiada información. Entonces ahí ustedes pueden comparar. Mi consejo es que los fondos son un commodity, más estos fondos. Entonces ustedes tienen que ir al lugar que les da el mejor servicio, digamos, porque a la larga la diferencia va a ser nada y el servicio en lo que es productos financieros, para mí por lo menos es lo más importante. La diferencia entre el fondo de liquidez y el fondo de 24 horas es justamente cuándo tengo la plata. Si yo tengo menos previsibilidad, por ahí puedo hacer un mix y decir, bueno, a ver, del 100% de la plata pongo el 10% en un fondo, digamos, con rescate del día y el 90% en un fondo con rescate en 24 horas. El rescate es desarmar la posición y tener la plata en la cuenta bancaria. Todo esto es siempre inversiones bancarizadas, se hace a través de lo que se llaman cuentas comitentes, que son cuentas de inversión. Entonces, por ejemplo, si la empresa es, o la organización es Fundación Federalismo y Libertad, la plata tiene que salir de la cuenta bancaria de la misma organización y fondear digamos, la cuenta comitente. La cuenta va y viene desde lo que se llaman cuentas de espejo. Son cuentas que no tienen costos de apertura ni de mantenimiento y que está bueno que si no lo hacen empiecen a familiarizarse, digamos, con este tipo de producto. Y es muy importante que en el caso de fondos comunes de inversión no tiene costo de entrada ni de salida. Es decir, yo pongo, digo un número, o sea, 100.000 pesos hoy es 10 y de repente mañana es 11 y resulta que he hecho mal los cálculos y necesito 20.000. Listo, los rescato mañana y mañana los tengo en mi cuenta bancaria y los puedo usar. Y eso no tiene ningún costo. Entonces yo puedo entrar y salir cuando quiera sin costos y sobre todo dejando, digamos, el capital restante que me siga produciendo interés en periodos de alta inflación como este, digamos, no es un tema menor. En cuanto a las rentabilidades, por supuesto, el tener la plata disponible hoy o el tenerla mañana tiene su valor. Entonces hay prácticamente un 10% de diferencia en rendimiento de una opción con la otra, ¿no? Que es el 26,8 versus el 38,4 de general en promedio del último mes de unos fondos de este tipo. Ahora, si yo digo, no, en realidad yo esta plata la voy a usar para una expansión, digamos, de la fábrica, la voy a usar más adelante para, no sé, para comprar un inmueble y demás, eso para nosotros es largo plazo. Entonces ahí ya mi objetivo va a ser no conservarlo al capital y no perder, digamos, plata en el corto plazo y básicamente ganarle un poquito para no regalárselo al banco, sino yo quiero ahí aumentar mi capital. Y acá les quiero ser bien sincera, no hay secreto. Si ustedes quieren incrementar el capital, tienen que asumir riesgo. Entonces, empiecen a desconfiar de todas esas ofertas de ser tu propio jefe, ganar el 30% sin hacer nada en dólares, no sé qué, porque en general todos esos son esquemas que se llaman esquemas piramidales, esquemas tipo Ponzi, y suelen ser fraude. Entonces es importante que si ustedes son inversores, hagan un poco de investigación y vean dónde, digamos, están poniendo esa plata, si es un agente regulado o no, si está inscrito, si tiene una matrícula, porque, digamos, todo eso les va a indicar que si ustedes tienen un problema, pueden ir a reclamar o no, o simplemente ha sido, digamos, todo una estafa como estos esquemas de la flor, telar de la abundancia, pues estos esquemas que se llaman esquemas de Ponzi que existen hace miles de millones de años. Bueno, entonces cuando el objetivo, digamos, es aumentar capital, como les digo, tienen que asumir riesgo, ese riesgo puede ser moderado o puede ser alto, no necesariamente tienen que ir a lo más arriesgado, digamos, hay opciones intermedias. Todo va a depender de cuál es el objetivo de ustedes. ¿Qué están buscando ustedes, digamos, con esta plata?
quieren protegerse de la devaluación, bueno, listo, pueden hacer un contrato, por ejemplo, de cobertura en ROFEX, o invertir en un fondo que se llama Dollar Link, que justamente sigue la evolución del dólar oficial. Todas las empresas que tienen sus costos de alguna forma ajustados a dólar oficial van a este tipo de acciones y buscan, de opciones, perdón, y buscan protegerse contra la devaluación. O, no sé, soy un simple inversor individual y la verdad que yo lo único que quiero es ganar la inflación, porque de repente yo tengo 100 pesos hoy, la Coca-Cola me sale 100 pesos, yo me pongo en un fondo muy conservador o a un plazo fijo, en un mes tengo 110 pesos y resulta que la Coca-Cola vale 150. Entonces he perdido poder de compra. O sea, puedo decir, no, mi objetivo es protegerme de la inflación, ganarle a la inflación o por lo menos equipararla. Otros dicen, no, yo sabes que con los pesos no quiero saber nada. Aquí yo quiero comprar dólar, el famoso dólar bolsa que está tan de moda. Entonces el objetivo es este, dolarizar su portafolio de inversión para conservar capital y después veo, ahorro el dólar y después veo cómo invierto esos dólares. Pero primero compro los dólares. Hoy, digamos, básicamente vos tenés dos formas de dolarizarte. O vas al dólar oficial, con los 200 del solidario a 145 pesos, creo que está más o menos hoy. Y si sos empresa importadora, con todos estos permisos y demás, podés ir, digamos, también al dólar oficial con todas las trabas que pueda haber. O decís, no quiero nada de dólar oficial y me voy al dólar bolsa, dólar contado con liquidación o dólar net. ¿Qué es eso? Eso es comprar un bono a, por ejemplo, 150 pesos, esperar 2 días y venderlo a $1. Entonces el bono es un medio para hacerse de los dólares. Hagan de cuenta que yo, en vez del bono, estoy comprando una lapicera. Entonces, esta lapicera, ¿qué pasa? Yo la pago 150 pesos, la tengo 2 días en mi cartuchera y a los 2 días la vendo a $1. ¿Cuál es el problema? Que yo, al tener los 2 días en mi cartuchera o en mi cartera, digamos, de inversión, no sé exactamente si a los 2 días la voy a vender a $1, a $1,10 o a 0,90 centavos de dólar. Entonces, es el famoso riesgo-precio que yo tengo. Pero bueno, hoy quiero decirles que el famoso dólar, dólar es uno solo, pero en la jerga financiera nosotros usamos lo que es dólar MEP o dólar contado con liquidación. El dólar MEP es cuando ustedes quieren sacar tus dólares de la cuenta bancaria local. Me voy al Santander, a Galicia y chao, lo saco por la ventanilla, ¿sí? Y lo guardo bajo el colchón o lo que sea. Los dólares el dólar contado con liquidación es cuando yo a la liquidación de esa operación la hago en una cuenta bancaria en el exterior. Entonces hay una diferencia de precio y hoy es más caro hacerse de los dólares en una cuenta bancaria en el exterior que en una cuenta bancaria, digamos, local. Y para que tengan una idea, hoy el dólar MEP estuvo operando en 137, 139. O sea, cuando el dólar solidario, con 200 dólares solamente, está en 145 pesos. O sea que realmente si quieren dolarizarse, esta es una oportunidad para hacerlo. ¿Por qué? Diciembre es mes, aguinaldo, vacaciones, las fiestas. Entonces, a lo largo, digamos, de lo que se llama la estacionalidad o de este flujo que varía en función de la época del año, diciembre es un mes donde aumenta la demanda de pesos. Como aumenta la demanda de pesos, también aumenta la oferta de dólares, porque ¿qué pasa? Los argentinos pensamos en dólares, ahorramos en dólares y estamos tranquilos cuando tenemos dólares. Entonces las empresas y los individuos que tienen que salir a pagar aguinaldo, que tienen que ir a pagar las vacaciones y demás, van a vender todos los dólares que tenían así guardados, los venden o en el blue o en el mercado con liquidación, la cuestión es que se desprenden. Entonces también eso explica por qué está bajando, digamos, el dólar blue y el dólar bolsa. Entonces es un buen momento para dolarizar las carteras. Después tendrán que ver en función de quiénes son ustedes, si son empresa o si son persona humana, qué hacen con esos dólares, porque acuérdense que diciembre, el otro gran hito es el 31 de diciembre, hay una foto de bienes personales, de ganancias, y si son empresas, muchas empresas cierran balance. Entonces hay que hacer también una planificación tributaria, porque acá saben que el socio es el Estado es tu principal socio en las buenas, pero no en las malas.
Entonces, bueno, eso es un tema como súper importante de qué hago con los dólares una vez que los tengo, ¿no? Porque si los dejo en la caja de ahorro, esos dólares, por ejemplo, no pagan bienes personales, pero si los tengo en la caja de seguridad, sí. O sea, ¿qué es mejor? Y eso depende. Toda decisión financiera implica que uno está asumiendo un riesgo, y para mí la mejor decisión financiera es la que les deja de dormir tranquilo. Entonces, si los deja dormir tranquilos, pagar bienes personales del 0,5 al 1,25, depende de dónde estén ustedes en escala, teniendo los dólares bajo el colchón en una caja de seguridad, bueno, enhorabuena. Para mí, lo que tienen que hacer es lo que ustedes, digamos, no hagan nunca nada en contra de sus entrañas, sino sigan sus instintos. Bueno, otra de las cosas que uno tiene en cuenta para hacer, digamos, una recomendación de inversión es la experiencia del inversor. A ver, si ustedes, digamos, como empresa nunca han hecho ni un plazo fijo, o lo máximo que han hecho es un plazo fijo, bueno, hay que empezar siempre de menos a más, ¿no? Porque la verdad que tiempo para arriesgar, para aprender y para perder plata hay. O sea que vayan siempre, digamos, de a poquito. Y la verdad que también es muy importante, digamos, que en la empresa se vaya haciendo un proceso de formación y de educación financiera, porque al principio uno no entiende y no está bueno, digamos, muchas veces la gente no invierte porque no entiende estos productos, entonces tienen que ir siempre de a poquito. Hay un montón de información en internet, en YouTube, en Twitter, hay cursos, hay lo que sea. Mis recomendaciones que si les interesa, bueno, vayan como poniéndose a tono y aprendiendo muy de a poquito. Y después otro punto, que si ustedes van, digamos, a invertir ya pensando en el largo plazo, pueden hacerlo digamos, en cuentas locales o en cuentas en el exterior. No sé, donde quieran, en Estados Unidos, en Uruguay, en, no sé, en Seychelles, donde ustedes decidan. Pero esa también es una posibilidad. Mucha gente decide invertir en el exterior por una cuestión de seguridad jurídica, porque cree, digamos, que Argentina no cumple con los contratos, entonces la verdad que se siente más seguro, en cierta forma, diversificando el riesgo. Si ustedes son empresarios, todo su flujo, digamos, futuro de ingresos y toda su facturación está en Argentina y está asociada al riesgo argentino, bueno, por lo menos mis ahorros, o sea, mi flujo tiene riesgo argentino, pero mis ahorros en dólares en una cuenta en el exterior para por lo menos proteger eso. Obviamente que con la penalidad que tiene bienes personales en el exterior y, bueno, la gente que tiene muchísimo dinero que está alcanzado por el impuesto a la riqueza, es una decisión difícil. Pero como siempre, hay que poner en la balanza y ver cuál es la mejor decisión para ustedes, digamos, como inversores. Bueno, cuando ya vamos a caso como un poco decir, bueno, y me decide a largo plazo de proteger contra la devaluación, a ver, ¿qué? O sea, bajemos como a lo más terrenal, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, como siempre, fondos como inversión. O sea, de corto plazo tenés los fondos comunes que liquidan en el día, que liquidan en 24 horas, y de mayor, digamos, de un riesgo moderado para un horizonte de inversión mediano o de un riesgo alto, tenés fondos de bonos, fondos de acciones, digamos, que van cumpliendo con esta premisa de invertir más en el largo plazo. Dentro de los productos hay básicamente dos productos, uno es renta fija y otro es renta variable. Las rentas fijas son los bonos, básicamente, que pueden ser bonos del Estado soberano o pueden ser bonos de empresas. La renta variable son acciones o CDR. Dentro de lo que son, digamos, los bonos, o sea, el universo es enorme, porque como les digo, puede ser deuda de empresa, deuda del Estado soberano, subsoberano, o sea, de municipio o de provincias, y que eso tiene también sus ventajas tributarias, invertir en este tipo de productos. Después pueden ser bonos denominados en pesos, pueden ser bonos denominados en dólares, pueden ser a tasa fija, a tasa variable. La tasa variable, esto que yo les contaba, o ajustan por Badler, que es la tasa que pagan los proyectos mayores de $1 millón, o ajustan por inflación, o ajustan por evaluación, o sea, o ajustan si son en dólares por LIBOR más lo que sea. Bueno, o sea, existen un montón de opciones, que la verdad lo mejor es que vayan explorando de a poquito y, como siempre, todo implica que están asumiendo un riesgo. Después algo que está súper de moda ahora,
dentro de lo que es renta variable. ¿Por qué es renta fija y renta variable? Porque en los bonos uno tiene un cupón de pago que se supone que, salvo que haya un evento de default, que los argentinos conocemos bastante el default del soberano, hay una promesa de pago que me dicen todos los meses te voy a pagar, cada 6 meses te voy a pagar un 4% sobre digamos, el capital adeudado. Bueno, por eso es una renta fija. Las rentas variables son acciones, ustedes como empresarios, son dueños, digamos, de su empresa. Bueno, en las acciones, si ustedes compran de repente YPF o Galicia, ustedes son dueños de una partecita de YPF o del Grupo Financiero Galicia. Están en las buenas y en las malas, les puede ir bien y van con todo o pueden llegar a perder todo. Por eso se llama renta variable. Y ahí lo que está más de moda ahora son los que se llaman los CDRs. Los CDR son certificados de depósito argentino. Básicamente son acciones de afuera. Entonces, ¿qué empresas les gustan? Microsoft, Apple, Facebook, bueno, Facebook ahora con el lío, Tesla, Google, Mercado Libre, Despegar, Petrobras, Alibaba, JP Morgan, Goldman Sachs, Walmart, Coca-Cola, no sé, hay un montón de empresas extranjeras que ustedes pueden comprar con montos de 750 hasta, no sé, 10.000 pesos, pueden comprar un CDR o una partecita, digamos, de esa empresa, que básicamente es, en vez de comprar la acción afuera, a, no sé, $1, compran un CDR acá adentro a 150 pesos, porque por supuesto eso sigue la evolución del tipo de cambio libre. Acá no existe el dólar solidario ni el dólar oficial, sino el dólar que surge de la oferta y de la demanda en el mercado. Entonces, ustedes pueden así salir del riesgo argentino, por eso están tan de moda, incluso las empresas los están usando un montón, de repente van a una posición muy conservadora para el 80-90% de su capital y van asumiendo riesgo para, digamos, un porcentaje más bajo. De hecho, si ustedes se fijan, con la evolución nomás del tipo de cambio del dólar con todo con liquidación, que se fue desde, no sé, a principios de año, en marzo, estaba en 80 y ahora están en 140 más o menos, ya ahí los cubrió de la devaluación. O sea que por eso este año, digamos, son una alternativa muy buena. Aparte, si ustedes, como son inversiones en pesos, digamos, o sea, se compran y se venden en pesos, también se puede hacer en dólares, pero es menos líquido. Pero mientras ustedes lo tengan en carteras, no pagan ganancias. Así que también, digamos, por eso se han puesto como muy de moda. Y después ya tienen, bueno, si les quieren poner sofisticado, tienen un montón de otras cosas. Lo que se llaman ETF, o lo que se llaman notas estructuradas, o activos sintéticos. O sea, para complicarle acá, los financieros, digamos, tienen una creatividad muy, muy, muy grande y pueden, de estos productos que son los primeros, digamos, los principales que ustedes tienen que conocer, se pueden poner muchísimos más sofisticados. Entonces, de repente ustedes dicen, bueno, yo quiero invertir en el oro. Sí, bueno, pero no vas a comprar, no tengo para comprar un lingote, pero tengo $1.000. Bueno, listo, pues comprar un fondo que sigue la evolución del oro, o un fondo que sigue la evolución del petróleo, o que sigue la evolución de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o del S&P, que es el índice líder de acciones de Estados Unidos. Bueno, esos fonditos se llaman ETFs o ETF. Después tenés, por ejemplo, notas estructuradas, bueno, que ya son activos que son un híbrido entre renta fija y renta variable, que básicamente juegan con estrategias un poquito más sofisticadas que buscan generar, digamos, un cupón de renta protegiendo una pérdida de capital, que son súper interesantes. Pero bueno, eso ya hablamos de otra inversión más grande, digamos, ya mínimo $25.000. O sea, por eso les digo, ya se empieza a complicar y a sofisticar y para arriba, digamos, no tenemos fin. Lo importante acá es que siempre en las finanzas, o sea, el valor de un activo financiero, una acción, un bono, demás, es un flujo futuro de fondos, al cual se descuenta una tasa de interés. O sea, esto es una definición, digamos, técnica, que no importa. Pero a mí lo que me interesa de todo esto es que yo tengo que tomar una decisión hoy mirando hacia adelante. Todas las rentabilidades que yo les he mostrado de los productos, digamos, son rentabilidades históricas. Pero cuando yo invierto en el mercado de capitales,
hay una incertidumbre. En el mercado de capitales, digamos, yo puedo participar del día que, no sé, que salió a la bolsa la empresa o que se hizo una emisión de deuda, y compro ese día, pero es como que tiene un mercado de segunda mano, un mercado de usados, o lo que se llama el mercado secundario, que es lo que ustedes ven todo el tiempo, las pantallitas que se van moviendo en función de la oferta y la demanda. Porque yo compro un bono, hoy lo pago 54 y mañana, si quiero, lo puedo vender. ¿Pero qué vale? ¿55, 58 o 40? Bueno, entonces es importante, digamos, que ustedes, más allá de mirar la rentabilidad histórica, vean lo que va a pasar hacia adelante, hagan sus apuestas. Por eso siempre los financieros son pelados, estamos con canas y somos ansiosos, porque estamos todo el tiempo mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, no sé, quién gana en Estados Unidos, quién va a ser, cómo va a ser la nueva política monetaria y fiscal de Estados Unidos, a qué empresas va a beneficiar, cómo va a ser el paquete de ayuda fiscal que se va a implementar o no. Vos decís, ¿tenés a vos todo esto en Tucumán? Y bueno, porque yo tengo que ver si qué hago, si compro, digamos, Apple o compro Citibank. Y desde acá lo puedo hacer perfectamente, o a través de un CDR, o a través de un fondo de afuera, y demás. Tengo que ver cómo son las perspectivas de recuperación, por ejemplo, para China, cuáles son las proyecciones de crecimiento en China. Entonces, todo el tiempo estamos mirando hacia adelante, ¿sí? Y ahí es como que hay una diferencia entre lo contable y lo financiero, ¿no? Lo contable es un poco una foto del pasado, como que el contador analiza, en el caso de un estado de resultados, lo que pasó en el último año. En el caso de un balance o en un estado de situación patrimonial, es una foto al último día del ejercicio, digamos, económico de la empresa. Entonces, básicamente es para mí un poquito mirar hacia el pasado, mientras que nosotros estamos proyectando, digamos, hacia el futuro, y por eso tenemos que es difícil, porque obviamente uno se recontra equivoca, no crean que siempre uno le puede ir bien como le puede ir mal, pero lo importante es que uno haga su escenario, tome su decisión pensando en esto, en qué va a pasar. Entonces yo digo, a ver, si yo creo que va a haber mucha inflación y va a haber mucha devaluación, voy a hacer un plazo fijo y pierdo plata, porque si hago un plazo fijo tradicional, ahora hago un plazo fijo que ajusta por inflación, un plazo fijo UVA, invierto en un activo dólar link, invierto en un activo que ajusta por SER es coeficiente de estabilización de referencia, es inflación. UVA, SER son primos hermanos, digamos, es inflación. Bueno, esto, nada, un poco la pelea. Acá, digamos, los financieros, esto no sé si ustedes lo conocen, este es uno de los inversores más famosos a nivel mundial, se llama Warren Buffett. Él dice que precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes. Justamente, digamos, nosotros estamos todo el tiempo tratando de encontrar valor, ¿no? Y siempre en finanzas se dice que uno tiene que comprar, digamos, con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Siempre estamos especulando un poco qué es lo que va a pasar, dónde hay valor, dónde el mercado se está equivocando, y para esto les sirven también mucho los ratios que les hablaba al principio, estos cocientes son divisiones, perdón, estas divisiones entre datos, digamos, de la empresa, datos económicos de la empresa, que cuando uno va a invertir en la bolsa y va a comprar, digamos, una acción, va a comprar una empresa, están mirando, decir, bueno, a ver, ¿cómo es la relación de precio a beneficio de esta empresa? ¿Cómo viene en términos históricos? ¿Cómo viene con empresas comparables? ¿Cómo viene con empresas, si es banco, por ejemplo, no sé, el Banco Galicia, el Banco Macro, cómo viene respecto de los pares latinoamericanos? ¿Está cara o está barata? Bueno, justamente hay que hacer análisis financiero para decir, para distinguir, digamos, cuando hay una oportunidad y cuando hay valor, digamos, detrás de esta oportunidad de compra. Muchas veces Argentina, ¿cuántas veces hemos dicho Argentina está barata? No sé, desde que el Merval está creo que en $600, que escucho que Argentina está barata, y sigue cayendo. Entonces, ojo, digamos, con que barato respecto a qué, porque les cuento que en términos históricos podemos seguir cayendo porque en el 2000, 2001 estuvimos incluso más bajos, así que podemos estar peor. Bueno, un poco para ya ir cerrando y darles lugar a ustedes a las preguntas. Es un año súper complicado y el que viene también, entonces darles algunos tips de supervivencia financiera.
Primero, flujo de caja. El flujo de caja, o sea, tiene un nombre así como horrible, pero básicamente es la cuenta de almacenero, lo que me entra versus lo que me sale. Porque de nuevo, los problemas de liquidez, si yo no los controlo a tiempo, se pueden terminar afectando, digamos, la rentabilidad de la compañía y mucho peor la solvencia y llevar a la quiebra. Entonces, esta cuenta de almacenero entre lo que me entra y lo que me sale, hay que organizarla, monitorearla y administrarla. O sea, acuérdense, necesito conocer para poder controlar y para poder mejorar. Si no conozco, no sé dónde estoy parado, no puedo, digamos, trazar ninguna hoja de ruta. Presupuesto equilibrado, digamos. La gente como tiene obsesión a no endeudarse, ¿no? Y ahí surge de nuevo la pregunta, ¿es buena o es mala la deuda? Yo considero que no es ni buena ni mala. Como soy economista, la respuesta siempre va a ser depende. O sea, yo me estoy endeudando, no sé, a 5 años para de repente pagar la luz, y bueno, eso es malo. Porque, o sea, si yo ya no puedo afrontar, digamos, gastos corrientes, y bueno, no está bueno eso. Digamos, ¿qué es lo que le pasa sistemáticamente a Argentina? Se endeuda para pagar la luz, o sea, nos endeudamos para pagar gastos sociales. Entonces, eso hace, ¿por qué eso es malo? Porque la deuda es buena porque te permite a vos suavizar el consumo. ¿Qué quiere decir? En la época de las vacas flacas, acudo al endeudamiento justamente para tener un patrón de consumo un poco más estable y no hacer el súper ajuste. En el caso de Argentina, digamos, nos endeudamos para gastos sociales, o para, digamos, básicamente entra por un lado y sale por el otro. Entonces, es lo que está pasando ahora justamente con la negociación de los acreedores. ¿Por qué los bonos argentinos, después de una negociación de deuda, rinden un 17% en dólares? Porque los inversores no ven que haya ningún programa para decir, ok, hoy no me puedes pagar la deuda y por eso yo te la refinancié. Contame cómo me la vas a pagar dentro de 4 años. Y recién dentro de 10 años vas a recuperar el PBI que tenías en 2018, según estimaciones oficiales. El año que viene tenés 4 puntos y medio, entre 3,5 y 4 puntos y medio de déficit del PBI. ¿De dónde vas a sacar la plata para financiar? Emisión de dinero. O sea, mayor oferta de dinero sin una mayor demanda se va a precios. Entonces eso es lo que está viendo el mercado y por eso desgraciadamente estamos como estamos. Entonces la deuda no necesariamente es mala, depende para qué el uso que se hace. La idea es que la deuda que yo tomo sea más barata de lo que, en lo cual voy a aplicar esa deuda, en lo cual voy a invertir, porque esa inversión me tiene que generar una rentabilidad por arriba de lo que me permita el repago, digamos, del costo de la deuda, ¿no? Entonces, para un proyecto de crecimiento, la deuda es la única forma, digamos, de financiarse, la única forma de crecer, endeudándose, siempre y cuando se cumplan estas premisas. En cuanto al presupuesto equilibrado, el otro punto es, primero decir, a ver, hago un Excel, ¿en qué gasto? ¿No? Hasta yo recién lo hago para mi economía doméstica. A ver, por ejemplo, me pasó una vez decir lo que gastaba en regalos. A mí me encanta hacer regalos. Que no, pero no puedo. O sea, cuando lo cuantificás, te querés matar. Decir, no, listo, este es mi presupuesto de regalos. No gasto más. No puedo vivir así digamos, de ser tan derrochona. Entonces, ahí cuando vos cuantificás, digamos, los gastos, vos decís, bueno, ¿cuáles son gastos fijos y cuáles son gastos variables? ¿Cuáles son gastos que yo realmente puedo, digamos, sustituir? Entonces, ahora con el tema de la virtualidad, no sé, el gimnasio, bueno, me bajo la app y, no sé, con un año de app pago un mes de gimnasio, entonces sustituyo una cosa con otra. Entonces, bueno, eso es bastante, digamos, importante. Para la economía doméstica como para la empresa, es exactamente lo mismo. Después, si no puedo bajar los gastos, si no puedo, digamos, controlar, digamos, lo que se me va, sale por un lado, bueno, voy a tener que aumentar la facturación, voy a tener que crecer de alguna forma, si no, no existe forma, digamos, de cerrar esa ecuación. Y una forma es tratar de disminuir la exposición argentina. Hay muchas empresas, digamos, que están armando estructuras paralelas, ahí, bueno, tienen los abogados como para consultarle, y justamente, digamos, para no depender, o sea, con todo este tema de la virtualidad existe la
posibilidad de que ustedes puedan vender, por ejemplo, servicios al exterior, que mira, bueno, pero yo no soy una empresa de servicio, de repente yo soy una empresa, digamos, productiva. Listo, le vendés el know-how. ¿Y qué pasa? Si vos haces una factura desde Argentina, o sea, y le facturas a una empresa afuera, eso sí o sí tiene que entrar por lo que se llama mercado único y libre de cambio, que no es ni único ni libre, ¿no? Que es el dólar oficial a 80. ¿Por qué? Porque si vos no entras por eso, te sometes a lo que es la ley penal cambiaria. En cambio, si vos armas una estructura, digamos, en el extranjero, podés, digamos, ser la empresa extranjera la que facture y dejar, digamos, esa facturación fuera. Pero bueno, esa no es mi área. Un poco les voy contando lo que están haciendo un montón de otras empresas, porque la verdad que no tiene gollete que a vos el Estado te pague por tus dólares, te obliga a liquidarlos, te pague 80 y después cuando quieras ir a comprarlos, te vas a comprarlos a 150, digamos. No hay mucho secreto en eso. Y bueno, finalmente, si bien la verdad que no es lo más divertido para un montón de gente entender de números, no, es importantísimo, digamos, y por lo menos en los empresarios que yo veo que han sobrevivido a las crisis y empresas que tienen más de 2, 5, 10 años, que ya han pasado en Argentina por lo menos 2 crisis, los empresarios o los emprendedores entienden de números, saben, dicen que no entienden, pero realmente tienen todo acá en la cabeza, son muy intuitivos, quizá no han tenido la formación, digamos, técnica que podemos haber tenido un montón de otros que somos más ñoños, por así decirlo, más nerd, pero realmente lo tienen, y eso es súper, súper importante. O sea, ustedes como empresarios no tienen que armar los números, pero sí es muy importante que lo entiendan. Y finalmente, les dejo esto que para mí, digamos, es súper importante, más si ustedes son una empresa familiar, que siempre están negociando con hermanos en el asado del domingo y demás, sepan que contrario de lo que todos creemos, los hombres, bueno, hombres y mujeres, somos seres emocionales que hemos aprendido a pensar. Por cómo está formada la estructura del cerebro, digamos, primero está la parte más intuitiva, el cerebro reptiliano, digamos, el de toco fuego y levanto el dedo porque me estoy quemando. Después el cerebro olímpico, que es donde se forman las emociones, por el contrario a lo que todo el mundo cree, las emociones se forman en el cerebro. Y después lo más nuevo, que es justamente la corteza, digamos, el córtex prefrontal, que es donde se razona todo. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Tomamos las decisiones con las emociones y después las justificamos con el cerebro. Y eso, digamos, pasa siempre así. Y créanme que en el momento de invertir, o en el momento de tomar una decisión financiera, también pasa lo mismo. Ustedes me dirán, Regina, o sea, ¿qué estás hablando? ¿Te has ido a la psicología? Bueno, quiero que sepan que dentro de lo que es la economía y las finanzas, hay todo un área que se llama economía y finanzas del comportamiento, que estudia justamente todo el tema de las decisiones, que son donde las emociones juegan muchísimo más que toda esta teoría que yo les vengo a decir, sí, mirá, las no, el capital del trabajo, y la verdad que después ustedes van a hacer así, se van a pelear con el papá en el asado, y van a tomar la decisión muchísimo, digamos, más instintiva. Incluso hay varios premios Nobel, digamos, que están estudiando esta rama que a mí me encanta de la economía, así que bueno, un poco para que vean que también las finanzas hay una parte de humanidad en todo esto, digamos, que hemos estado hablando hoy. Así que, bueno, yo con esto ya estoy terminando. No sé si hay preguntas o cómo sigue. Perfecto, Regina. Hay un par de preguntas en el chat, si quieres te las voy mencionando. Ah, bien. Bueno, las dos son de Paula. La primera es si es buena idea ir buscando recursos espontáneos por más que la empresa familiar se encuentre estable. Yo creo que todo depende, digamos, o sea, si los recursos, el tema es para qué, ¿no? O sea, vas a buscar recursos y dónde lo vas a aplicar. O sea, yo creo que si tenés digamos, una aplicación, sí, por supuesto, porque de última, si vos podés, por ejemplo, el tema si bien no son exactamente
espontáneos, pero diríamos que con la licuación de pasivos por la inflación que uno espera, son recursos baratos, estos préstamos subsidiados, los créditos, estos de monotributo a tasa cero. Es como que te están regalando la plata y sí, tomala, porque si vos tomás al cero y lo colocas al 29% de una caución, ya te haces un spread y ya te haces un negocio financiero. Así que yo diría que en principio sí, porque siempre hay una aplicación, digamos. Todo depende de si son realmente espontáneos y no hay un costo asociado. Acuérdate que siempre digamos, la aplicación de los fondos o la parte del activo tiene que rendir más que el pasivo. Así que creas valor para la empresa. Si es al revés, estás destruyendo valor. Vale, perfecto. Ella también te consulta si una deuda benigna sería, por ejemplo, tomar una hipoteca para comprar una casa. Sí, el tema acá en Argentina, digamos, es andar a conseguir un préstamo hipotecario. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es como no tenemos moneda, o sea, porque el peso, digamos, si, imagínense, el peso hace 2015, bueno, 2018, no está lejos, valía 10, o sea, el tipo de cambio era 18 pesos a dólar y ahora vale 140, o sea, en ninguna parte del mundo, o sea, no tenemos moneda. Entonces, al no tener moneda, no tenemos un sistema financiero desarrollado y muchísimo menos un sistema financiero de largo plazo. Por eso es tan difícil conseguir un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque piensen que el fondeo, quiere decir, o sea, toda la gente hace plazos fijos a corto plazo, ¿no? A 30 días, 60, no sé, 90 como muchísimo, un plazo fijo que ajuste por UVA. Entonces, ¿cómo hace un banco para transformar esos fondos en un préstamo de largo plazo si lo tiene que devolver al mes? Porque si todos van a buscarle los plazos fijos, tiene que tener esa plata para justamente no tener problemas de liquidez y no haber descarce de plazos. Entonces, bueno, el tema es que muchas veces es difícil conseguir, digamos, un préstamo hipotecario. Ahora, esa es más bien una decisión personal. Financieramente hablando, y solo financieramente hablando, la mejor decisión es alquilar tu casa. ¿Por qué? O sea, no tener una casa propia. Me van a matar, ya sé que me van a empezar a decir de todo, pero si vos tenés casa propia, pagás, bueno, depende cómo esté, podés o no pagar bienes personales. Pagás el impuesto inmobiliario, tenés costos asociados, digamos, a tu casa. Versus, si vos alquilás tu casa, podés deducir ese valor de alquiler de ganancias. Entonces, desde el punto estrictamente financiero del uso de la plata, o sea, es mejor decisión que vos te manejes en ómnibus o en taxi, antes que tengas un auto propio, que vos alquiles tu casa antes que inmovilices muchísima plata, varios millones de pesos, los entierres en una casa propia. O sea, pones esa plata a trabajar y te va a rendir, digamos, financieramente hablando, va a ser mejor. No significa que sea la mejor decisión, porque como siempre, para mí, Regina, la mejor decisión de inversión es la que a Paula la deja tranquila. Si a Paula la deja tranquila tener su casa propia, me parece perfecto. Y si Paula, digamos, no se sobreendeuda en el sentido de que puede hacer el flujo de ingresos que tiene la familia de Paula, puede hacer frente a los gastos, digamos, al valor de la cuota, para mí, digamos, es una buena decisión. Vale, perfecto. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, Regina, la verdad que muy clara toda la exposición y toda la respuesta a las preguntas. Ahí Paula te agradece por el chat. Nosotros tenemos el Zoom hasta las 7:40, así que estamos ya sobre la hora, pero nada, te quería agradecer mucho el tiempo y la disposición. No sé si Fede está por ahí para también despedirse, aunque creo que tiene problemas de conexión. Estoy acá, muy mala conexión, por eso. Sí, ahí te escucho ahí bastante recortado, pero bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo y por la clase. Yo entiendo que la diapositiva después los compartimos con los asistentes, se las mandamos por mail y yo también les comparto con los asistentes el link de la clase de mañana. Así que bueno, si te cedo estos últimos segundos para que te despidas y nos vemos mañana.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho con las finanzas, que créanme que pueden ser bastante divertidas y pueden tener mucha adrenalina. Así que, bueno, cualquier consulta queda a disposición, me pueden contactar y ya te mando ahora la presentación. Incluso te voy a mandar la presentación con algunas slides que yo tenía ocultas, sobre todo con cálculos de ratios y demás, para que la gente, en caso de que quiera consultarlos, lo tenga, digamos, disponible. ¿Mm? Vale, perfecto, yo se las comparto. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Chao, chicos, gracias. Chao, chao.